Aquí hay algo que nos dice el presidente de la iglesia. ¿Me lo quiere leer, por favor? Permanece en lugares santos cuando estés a solas. Atrévete a hacer lo correcto. Que siempre seamos valientes y estemos preparados para defender lo que creemos. ¿Qué es lo que nos recomienda el presidente de la iglesia? Que seamos valientes y que estemos siempre preparados. Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de rectitud. Entonces, los derechos del sacerdocio, ¿cómo deben de ser manejados? Los derechos del sacerdocio dice que están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Entonces, pues, la autoridad que existe de Dios aquí en la tierra. Y pues, dicen las escrituras que debemos de ser dignos para poder ejercer ese poder. Gracias. Qué maravilloso don se nos ha dado poseer el sacerdocio que está inseparablemente unido a los poderes del cielo. Sin embargo, ese preciado don trae consigo no solo bendiciones especiales, sino también solemnes responsabilidades. Debemos vivir nuestra vida de modo que siempre seamos dignos del sacerdocio que portamos. Gracias. Bueno, entonces, tienen ustedes jóvenes ese poder, pero es necesario que podamos magnificarlo, ¿verdad? Y ser dignos de ese poder que el Señor les ha dado. Vivimos en una época en la que estamos rodeados de muchas cosas que tienen el propósito de atraernos a caminos que pueden conducirnos a la destrucción. Para evitar esos caminos se necesita determinación y valor. Gracias. ¿Qué necesitamos para ejercer eso? La determinación que tienes que tener, yo me imagino, es más tolerancia a las personas que te hacen algo, ¿no? O otras cosas. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Perfecto. Pues sí, como ahí dice, más que nada determinación y valor. Es que puedas estar bien pidiendo al Señor pedir. Gracias. Aquí tenemos algunas de las cosas que nos impiden o que nosotros podamos vivir dignamente. ¿Sí? ¿Cuál es la primera que, de acuerdo con la imagen, cuál es que los jóvenes tienen mucho, les encanta eso? ¿Cuál es? Mucho tiempo, la tecnología se nos ha dado para que la usemos sabiamente, ¿verdad? Y las redes sociales a veces nos impiden, ¿verdad? Que podamos tener comunicaciones. En la segunda escena que está a la derecha, todos están con sus iPhones, con sus teléfonos, no sé qué. Y no hay relación entre ellos, ¿sí? Eso a veces nos impide que podamos nosotros tener comunicación uno con los otros. Ahí tenemos también una familia. ¿Qué ven en esa familia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ven? Pues todos están saludando. No. Entonces podemos también caer en ese error. Ahí tenemos otro, lo que están unas jovencitas, una jovencita trata de comunicarse con su amiga. ¿Qué está pasando? A veces tenemos ese problema en nuestras clases, ¿verdad? El maestro está allí y nosotros estamos acá debajo de la mesa, ¿verdad? Y eso nos impide que nosotros podamos, ¿verdad?, recibir una instrucción o tener la influencia del Espíritu con nosotros. Algo que se nos previene que no debe de haber en nuestra vida, ¿cuál es? Eso también, tanto el Facebook como esto puede crear en nosotros una adicción,
¿verdad? Y si alguien está involucrado en la pornografía, debe de arrepentirse y ir a platicar con su obispo para que le ayude a que pueda dejar eso. Eso no está permitido para nosotros ni para los adultos y mucho menos para ustedes que están jóvenes. El espíritu se retira y se quedan solos. Muy bien. Aquí hay dos cosas que no, quieren buscar Doctrina y Convenio 89. Alguien me lee el versículo 5 y el 8. Que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, aquí no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. Entonces el vino no es algo que sea bueno para nosotros, y el vino que el profeta José Smith dijo, el vino puro de uva, ¿verdad? Actualmente no utilizamos el vino, pero sí el agua. Muy bien. El versículo 8, ¿alguien me lo puede leer? Y además, el tabaco no para el cuerpo ni para el diente, y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para magulladoras y para todo ganado enfermo, y que ha de usar con juicio y desprecio. El tabaco no es bueno, y hemos visto tristemente que cada día los jóvenes en menor edad empiezan a adquirir este tipo de sustancias que no son buenas para nosotros, y entre más jóvenes, más daño les hace. Ustedes tienen una estatura muy buena, pero su cerebro totalmente no se ha desarrollado. Entonces, entre más jóvenes ingieran sean adictos a esto, más daño les da a su cerebro. Y el Señor los ha llamado en este tiempo y desde pequeños han conocido el Evangelio. Entonces, pues no deben de involucrarse en estas cosas. Aquí hay unas bendiciones y promesas que el Señor nos hace si nosotros somos obedientes en guardar estas enseñanzas, ¿sí? ¿Nos quieres leer? 18, 19, 20 y 21, ¿está bien? Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, y tesoros escondidos. Y recorrerán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén. Grandes son las promesas que el Señor nos hace si nosotros obedecemos estos mandatos. Aquí hay una imagen que simboliza, ¿no?, la sabiduría, el conocimiento. Sí, es una promesa dada a todos, pero en especial a ustedes en esta época. El Señor les dotó de la oportunidad de adquirir mucho conocimiento y desarrollar la sabiduría. Encontraremos tesoros escondidos, ¿sí? La revelación es importante para nuestra vida. Algo que nosotros no debe estar en nuestro vocabulario: palabras hirientes, inadecuadas o chismes. Vamos a Doctrina y Convenio 42-27. ¿No las quieren leer, por favor? 42-27, y después Santiago 3, 8, 9 y 10, ¿sí? No harás mal de tu prójimo, ni le causarás ningún daño. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que eso es mal, que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. Una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nos previene acerca de esas, de no involucrarnos en ninguna de estas cosas. Brandon, ¿me quieres leer eso, por favor? A vivir nuestro día a día es casi inevitable que nuestra fe se ponga en tela de juicio. A veces estaremos rodeados de otras personas y sin embargo seremos la minoría o incluso seremos los únicos con criterio distinto en cuanto a los que hacen, en cuanto a lo que es aceptable y lo que no es. Tenemos el valor moral para defender nuestras creencias aunque tengamos que hacer algo solos. Mi fuerza es como la fuerza de 10, porque mi corazón es puro. Gracias. Esa es una pregunta que ustedes deben hacerse y contestarse. Y una de las metas que pueden poner para cumplir durante esta semana. Dice, cada vez más personas célebres y otras que por una razón u otra están a la vista del público, tienen la tendencia a ridiculizar a la religión en general y en ocasiones a la iglesia en particular. Si nuestro testimonio no está fuertemente arraigado, esas críticas pueden hacernos dudar de nuestras propias creencias o vacilar en nuestra determinación. Vamos a 1 Nefi 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera compasión de mí, de acuerdo con la multitud de sus ciertas misericordias. Y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso. Sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para ver a uno feliz. Y aconteció que más adelante me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y extendía a toda blancura, que yo jamás hubiera visto. ¿23, 24 y 25? Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Y sucedió que vi a otros se adelantaban y llegaron y se hicieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas, ácidos la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron alrededor de ellos como si se hallasen avergonzados. Gracias. También dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río del edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire a gran altura y en la tierra, y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres, así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitudes
burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado el fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Gracias. Nosotros también podemos caer en la crítica, ¿verdad? No tenemos por qué tener temor a Dios, ¿verdad? No hay nada superior, ¿verdad?, que nos pueda bendecir, en la cual podamos ser bendecidos, y las críticas de las demás no tienen por qué afectarnos. Dice, ustedes no pueden ser inmortales en ningún sentido, no pueden ser deshonestos, no pueden engañar ni mentir, no pueden tomar el nombre de Dios en vano, ni usar un lenguaje obsceno, aún así tener derecho a la administración de ángeles. Recuerden, los derechos del sacerdocio están unidos con los poderes del cielo. Vamos a leer Isaías 1:18, por favor. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve será emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay salida, tenemos las escrituras, tenemos la oración, tenemos líderes que nos ayudan a que nosotros podamos seguir adelante. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ser. ¿Me quieres leer lo que dice? No os dejaré, vendré a vosotros. Juan 14:18. Nunca estaremos solos, ¿sí? Siempre hay un Padre Celestial que nos ama y su Hijo pagó para que nosotros podamos regresar a su presencia. Tenemos el principio del arrepentimiento y el perdón. Muy bien, pues vamos a continuar un poquito adelante. Queremos bastante bien, ¿verdad?, lo que quiere decir que somos miembros de la iglesia y que aunque pensemos que estamos solos, siempre nuestro Padre Celestial, Jesucristo, nos aman y estarán al pendiente de cada uno de nosotros. Así que atrévanse a hacer lo bueno, aunque solos estén. ¿Okay? Les voy a contar algo que pasó en la historia en la Biblia. Ahí dice, Eliseo es un profeta de Dios. Ustedes han oído hablar de Eliseo, supongo. Si no, entonces tienen que leer sus escrituras, Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, a partir del capítulo 4, 5, 6, nos habla de Eliseo. Ahora yo quiero comentarles algo que pasó con Eliseo. Eliseo era un profeta especial. Uno de los soldados del ejército sirio, llamado Naamán, era un hombre leproso, tenía lepra. Entonces, este profeta alguien le dijo a Naamán, ve a ver al profeta que hay en Israel, que se llama Eliseo, y él te sanará de la lepra. Entonces dijo, bueno, pues voy, y fue. Y cuando llegó ahí, Eliseo ni siquiera lo volteó a ver, ¿verdad? Ni siquiera salió a recibirlo, ¿sí? Imagínense que viniera a lo mejor el general que dirige los ejércitos de los Estados Unidos de América. Ándale, ese Powell. Y que ese general llegara con el presidente Monson, que es el profeta, ¿verdad? Y tiene lepra, y él dice, pues ¿cómo me puedo curar? Y él ni siquiera lo recibe, ¿no? No tiene tiempo para él, tiene otros asuntos, ¿no? Él estamos preocupados de los jóvenes de la Estaca Azteca y Ecatepec para que aprendan algo,
y no tiene tiempo de atender al señor general, ¿no? El general del ejército más poderoso de la tierra. Entonces se va y le dice, mire, allá por México hay unos lagos allá que se llama Xochimilco. Váyase usted y métase 7 veces y báñese 7 veces en esas aguas y quedará limpio. Y entonces el general, ¿cómo es el hermano? Le dice, bueno, pues que aquí en Estados Unidos no hay mejores lugares. No estamos cerca de las cataratas de Niágara, ¿verdad? Tienen aguas muy blancas. O algunos otros lagos, ¿verdad? O ríos caudalosos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me manda a Xochimilco, no? A bañarme 7 veces, ¿no? Y se va enojado, ¿no? Porque dice, no. Así fue Naamán. Le dijo, vete al río Jordán y báñate 7 veces en el río y serás sano. Como diciendo, y vete ya, no me vuelves, ¿no? Entonces Eliseo era un profeta así fuerte, ¿no? Era un profeta muy especial por lo que él hacía. Y entonces Naamán se enoja. Él dice que si no hay ríos en Babilonia mejores que el Jordán para bañarse y ser sano. Y uno de sus criados le dice, mi señor, dice, ¿por qué no haces caso de lo que dice el profeta? Y tal vez te sane, ¿no? Y bueno, ya va a regañadientes, se baña 7 veces y queda sano, ¿no? Y su piel quedó bien, ¿no? Sana, él sanó. Entonces tuvo que humillarse, este gran hombre, este jefe de los ejércitos, ante un profeta de Dios. Otra cosa, vamos a ponerle el que sigue acá, por favor. Ahora, ¿qué hacía Eliseo? Bueno, el rey de Siria siempre andaba buscando al ejército de Israel para destruirlo. ¿Y qué pasó? Bueno, el profeta Eliseo le decía al rey de Israel, no andes por ese rumbo porque ahí anda el ejército sirio y entonces si andas por ahí pues te van a destruir. Entonces el rey de Israel se cuidaba de ir por esos lugares y se enteraba el rey de Siria, ¿no? Vamos a leer uno de estos, el primer versículo que está ahí. Turbó por esto y llamó a sus siervos y les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. Entonces vamos a aclarar esto, dice, ¿quién? Dice él, no me declararéis a vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. Como dicen, ¿quién anda de chismoso, no? ¿Quién va y le dice al rey de Israel las cosas? Y entonces el rey de Israel, uno de sus siervos le dice la pregunta que está abajo. Entonces uno de los siervos le dijo, ninguno rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Muy bien. Entonces, nuestro profeta Eliseo sabía lo que el rey de Siria hablaba aún en sus habitaciones más secretas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Padre Celestial y Jesucristo sabe lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y ve lo que hacemos. Pero no nos regaña ni nos dice nada, ¿no? ¿Saben por qué? Porque para eso puso a sus padres, a sus líderes, a nosotros, para que les digamos lo que es correcto que deben de hacer. Y además nos dejó unos manuales, que son las escrituras, en las cuales nosotros debemos saber lo que debemos hacer. Pero si no las leemos, si no las estudiamos, pues no vamos a saber lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y esto es importante. Doctrina y Convenios 6:16, anoten esta escritura para que ustedes la tengan pendiente. Dice ahí, sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón sino Dios. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que nadie sabemos lo que ustedes piensan, ¿sí? Y si ustedes quieren hacer algo solos, pues nadie se va a dar cuenta, pero nada más Dios lo va a saber.
Y entonces ustedes tienen que saber que no están solos para hacer lo malo, que Dios también se va a dar cuenta de lo que es malo. Y ustedes saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo malo es que cuando sabemos eso, no reconocer que lo estamos haciendo mal. ¿Sí? El problema que tenemos todos los humanos es que cuando hacemos algo mal, empezamos a justificarnos, de decir, yo no fui, yo no lo hice, yo lo hice por esto, yo lo hice por aquello. Pero de todos modos estamos justificando algo que hicimos mal y tenemos que arrepentirnos de ello, ¿no? Y eso es cuando nosotros leemos las escrituras. ¿Cuánto han sentido ustedes cuando leen una escritura que pasa lo que dice en Hebreos 4:2? Y vamos a analizarlo poco a poco. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ok, ¿cómo tenemos nosotros actualmente la palabra de Dios? ¿De qué manera llega la palabra de Dios a nosotros? ¿Mediante quién? Mediante los profetas. Muy bien. ¿De qué otra manera? Las mismas escrituras. ¿Qué otra manera? Por medio de una revelación, puede ser también. Cuando las oraciones son contestadas. Perfecto. ¿Qué otra? La Liaona, las conferencias generales. ¿Sí? Puede ser. Las clases de seminario, la escuela dominical, el progreso personal, la fortaleza de la juventud, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya no puede fallar. Si ustedes tienen un problema y lo buscan en las escrituras, en las palabras de los profetas, en una entrevista con su obispo, etcétera, ahí van a encontrar la respuesta viva y eficaz. No hay otra. ¿Okay? Y luego dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué puede ser cortante como una espada de 2 filos? ¿Por qué? O sea, ya es viva y eficaz, pero también corta como una espada de 2 filos. ¿Qué sentiríamos nosotros si nos atravesaran una espada de 2 filos? Hay espadas que nada más cortan de un lado, del otro lado está el filo rojo, ¿no? O sea, chato. Y del otro lado, pero esta es una espada de 2 filos, es que corta de ida y de vuelta. Puede hacer las dos cosas. ¿Por qué piensan ustedes eso? Alguien que me diga. Porque puede tanto ayudar como perjudicar. ¿Cómo sería eso? Ayudarnos. Pues ayudarnos sería dando consejos y perjudicar cuando hace sentir mal a una persona. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La palabra de Dios nos puede hacer sentir mal, pero no nos hace mal, sino que la palabra de Dios es un bálsamo que cura las heridas que pueden hacernos cuando reconocemos el pecado. Cuando reconocemos el pecado, entonces somos heridos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicimos algo malo y entonces viene el arrepentimiento, y el arrepentimiento es como chile con sal en una herida. Ya la regué. Ya hice mal, ya cometí algo. Por eso dice que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, hijo, ya hice mal, y ahorita estoy leyendo esto y me siento más mal. Y entonces, como si me hiriera, ¿no? Él dice, ¿está mal? ¿Nos hace algo malo? Sí, porque nos hace sentir mal, pero es para curarnos. ¿Exacto? Si yo tengo un golpe, una herida o algo, pues nos duele, o nos quemamos, nos duele la herida, ¿verdad? Pero si nos echamos algo para que se nos cure, a lo mejor nos duele también la medicina que nos estamos poniendo, pero eso nos va a ayudar a curarnos. ¿Está bien? Y luego dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios nos va a ayudar a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Okay? Cuando Amón hablaba con el rey Lamoni, le decía también algo así, y dijo Amón, sí, y su mirada está sobre todos los hijos de los hombres, y conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón, porque por su mano todos fueron creados desde el principio. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él sabe todo. Él sabe todo, y Él necesita
ayudarnos a todos nosotros a seguir adelante. ¿Qué sigue? Acá ven. Queridos jóvenes, queridas jovencitas, nuestro Padre Celestial sabe todas esas cosas que ustedes tienen en su corazón. Si tienen algún problema con todas las adicciones que mi esposa dijo, la pornografía es algo totalmente negativo, adictivo. La gente no puede librarse de eso. Las drogas, todo eso es adictivo. El Facebook es adictivo. Traten de mediar o de ser más mesurados en el uso que hagan de estos equipos, ¿no? Queridos jóvenes y señoritas, Dios vive y nos ama. Otra vez les repito como ayer, Él es nuestro Padre Celestial. Ustedes son sus hijos e hijas. Él los ama y espera mucho de ustedes. Anímense a leer, a estudiar, a orar, a arrepentirse de sus pecados. No importa cuán pequeños sean, arrepiéntanse de algo malo que hayan hecho y sigan adelante en su vida. Y entonces tendrán la paz y la bendición de nuestro Padre Celestial en sus vidas. Les doy mi testimonio, comparto con ustedes mi testimonio, porque no se los puedo dar, es mío, ¿verdad? Pero comparto con ustedes mi testimonio de la veracidad de estas cosas y sé que Dios vive y nos ama. Y no importa qué pecado hayamos cometido. Si nos arrepentimos, Él sanará nuestra vida y nos dará el bálsamo que necesitamos cada día. Se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.